Atentos porque el exceso de inmigración irregular en España, por ejemplo, representa un gasto anual para el Estado, para los españoles, superior a los 30.000 millones de euros. Hombre, 30.000 millones de euros da para muchos chiringuitos y para muchas asociaciones, meter a mucha gente a trabajar ahí y comprar votos, ¿eh? Todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid anual, servicios públicos, sueldos, infraestructuras, son 28.000 millones de euros, menos, una cantidad todavía inferior. Nos habla en el informe de que ya estamos alcanzando el 1,5 millones de inmigrantes que están en España, no trabajan, todos cobran una paga o algún tipo de subsidio y de ellos dependen además 2 millones de familiares y todo esto evidentemente acude a nuestros servicios públicos y por lo tanto los congestiona, los desborda. No es una cuestión de tener dos dedos de frente, si es que esto ya no es política, yo creo que ya no es ideológico. Vamos a dar un dato para que la gente entienda. En África hay 1.700 millones de seres humanos. Sí. Señores, esto da para lo que da. Cuando estos partidos como Podemos, Sumar, dicen que bueno, que cómo se puede decir que no venga más gente, y dices, pero si es que no hay trabajo para todos. Y luego, nunca dicen cuál es el límite. Señores de Podemos y de Sumar y del PSOE, ¿cuál es el límite? Si tú se lo preguntas, te dirán que no hay. Que decir, ¿cómo que no hay? Pero ¿cómo no va a haber? Que España ocupa lo que ocupa, produce lo que produce. Y que no hablamos de que vengan de otro país, que es un continente entero.